Y llegamos finalmente a lo que es el parque de la Vía Appia en Roma, que es lo que todo el mundo conoce, lo más monumental, digamos, y lo más enlosado, vamos a llamarlo así. Ahí veis, por ejemplo, os traigo esta foto para que veáis tres tipos de pavimento. Unos adoquines romboides, unos enlosados, que debía ser lo romano, ¿verdad? Esos enlosados. Un trocito pequeño también, 10-15 metros, nada más. Y después asfalto. ¿Ese asfalto sobre qué está puesto? Hay más losas debajo, vamos a verlo. Fijaos que ese monumento que se ve a la izquierda, que os marco, es el mismo que este monumento que veis aquí a la derecha. Veis de nuevo un adoquinado en forma romboide, que ya os anticipo que es del siglo XX. Al fondo todavía podéis ver ahí el trocito adoquinado y de nuevo asfalto. Bueno, pues en el mismo sitio, desde el mismo punto que está hecha esta foto actual, está hecha esta otra. Esto es lo que había originalmente. Zahorras caliza, que es lo que se está viendo ahí. Un empedrado calizo más propio de una carretera que cualquier losa. Y fijaos cómo ahí atrás están los 10 metros de enlosado. Ahí, al fondo. Os lo marco. Vemos la anterior y vemos esta. Están en el mismo sitio. En el siglo XIX alguien había puesto 10 metros de enlosado, como los que os he enseñado atrás, etc. Y aquí veis otro tramo largo con estos adoquinados que claramente son del siglo XX, porque si en el XIX no las tenían, pues cuando los han puesto muy recientemente para ambientar el parque arqueológico de la Vía Appia, que es lo que todos vosotros visitáis. Esta es la tumba de Cecilia Metela. Fijaos cómo arriba, en un dibujo del siglo XVIII, claramente no hay ninguna losa. Han dibujado con detalle todas las piedras de la tumba, pero en el camino no se ve ninguna losa. Pero es que abajo, en otro dibujo posterior, tal vez del siglo XIX, se ven las losas. Coño, ¿han puesto las losas? ¿O qué ha pasado ahí? ¿Cómo es que antes no las tenía y luego las tiene? Aquí veis de nuevo un dibujo de la tumba de Cecilia Metela, donde veis el camino con losas. Curioso. Este dibujo es del año 1900, así está fechado donde lo he extraído. Y aquí tenéis otro dibujo en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, de 1840, de un tal Pena Agostino. Volvemos, con losas el 1900, sin losas el 1840. Un dibujo tremendamente detallado, con los sillares, el sombreado, cada detalle. Incluso el bordillo, pero no hay ninguna losa. A ver si las losas de la Vía Appia van a ser más modernas de las que estamos pensando todo, ¿verdad? Que yo no quiero asegurar nada, que es que luego me apalean por todos lados. ¡Ay, que he dicho que no es romano esto ni lo otro! Miren, que es que les estoy trayendo datos objetivos. Opinen ustedes mismos, los espectadores. Dibujo de 1754 de Piranesi, un hombre que dibujaba el detalle absolutamente todo. En teoría la Vía Appia está por ahí en medio. Ruinas todas las que quieran, pero losas no se ven. Bueno, aquí veis una foto que forma parte de un par estereoscópico, que era como se hacían en ese momento, en torno al año 1900, con un carro circulando, porque la Vía Appia se ha circulado siempre hasta el siglo XX, con un carro circulando sobre la Vía Appia. No hay losas. En el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, tenéis una foto anterior a la otra, 1875. Los pinos son los mismos, como veis, solo que eran más pequeños en ese momento. Sigue sin haber losas. Aquí tenéis una foto de otro punto de la Vía Appia de 1885. No hay losas. Aquí otra foto de 1885. No solamente no hay losas, sino que por la forma en la que los carros están marcando las ruedas en ese terreno, tampoco las hay debajo de la tierra, porque evidentemente no se hundiría de esa manera en un momento que probablemente haya llovido y esté húmedo. Y aquí tenéis un tramito de 1875, una de las primeras fotos que se hicieron a la Vía Appia, donde hay una larga longitud sin losas, como corresponde a una vía romana, vamos a decirlo ya a estas alturas del capítulo, y un trocito aquí delante de este señor que tiene losas. ¿Quién las ha puesto y por qué? Y dirán ustedes, igual llegan más abajo. No, aquí hay una foto exactamente del mismo sitio, de 1890, unos años más tarde, con unos niños ahí sentados. Bueno, pues ahí veis el trocito de los 10-15 metros de losa. ¿Quién y en qué momento se ha dedicado a poner estos trocitos de losas en la Vía Appia, en general, en toda, para ambientarla? Hablamos del siglo XVI, hablamos del siglo XVIII, cuando se inyectó en las cabezas de la gente que las vías romanas tenían que tener losas. Y aquí otro tramo igual, de otra parte de la Vía Appia. Nada de la Vía Appia tiene losas, a excepción de pequeños tramos de 10 metros, para que la gente no se pierda y cuando haga el camino diga estamos sobre la Vía Appia porque aquí hay otro trocito de 10 metros de losas. Bueno, pues aquí veis otro aspecto del mismo sitio en varias fotografías donde en ninguna de ellas vais a ver losas. Las ruinas están como estaban, se había embordillado en algún momento la Vía Appia, pues para sujetar y evitar que las tierras acabaran invadiéndolas. Probablemente ni siquiera ese bordillo es original romano, pero lo que está claro es que el pavimento, la Vía Appia, no tenía ninguna losa. Y estamos prácticamente en Roma. Aquí tenéis otra foto del mismo sitio, ya con Carabinieris, una foto de 1875.
Estamos en épocas muy tempranas. Otra más y otra más. Estas dos últimas son muy antiguas, son de 1870 las dos. ¿Y qué os parece este dibujo de 1833? No había fotografía entonces, por eso es dibujo. Pero muy detallado, ¿verdad? Muy detallado. Al fondo están los volcanes de la zona de Albano y de Castengandolfo. Incluso veis al fondo también la tumba de Cecilia Metela. Pues ahí tenéis un carro con bueyes. Parece que incluso la vía atrás está vallada, es decir, estaba interrumpido el paso en ese momento, y tenéis un trocito de losas aquí, delante, aquí, que ambienta lo que sería el camino romano. Y aquí tenéis otra zona que hemos estado viendo más o menos en las fotos anteriores, donde hay algunas losas aquí al principio, el resto ya no los tiene. Y aquí veis de nuevo, pues cómo los ganados transitaban por la Vía Apia, claro, como había muros para proteger las fincas y los cultivos de al lado de los ganados, como ha ocurrido en todas las cañadas en España y en todo el Mediterráneo. Era la forma de defender los cultivos del ganado que transitaba siempre por el camino con esos muros. Y cómo vienen levantando polvo esas vacas, es decir, vienen por un camino de zahorras, y sin embargo aquí hay unos poquitos tramos con losas. Y efectivamente, estos carros de los últimos siglos, siglo XVIII, siglo XIX, son los que han dejado las rodadas en esas losas. Tal vez porque antes no estaban las losas y nunca estuvieron, pero en todo caso porque los carros en pocas décadas y incluso en pocos años son capaces de estropear las losas que pueda tener cualquier camino. Fijaos qué roderones tienen las losas de la Vía Apia. Estas son las propias losas de la Vía Apia y qué estropeadas están, pero están estropeadas por los carros que os acabo de enseñar, no por los de los romanos, que probablemente nunca circularon en esta zona sobre estas losas. Aquí tenéis otro dibujo fantástico con otro carro, cero losas. Aquí estamos ya en las puertas de Roma prácticamente y sigue sin haber losas en el suelo. Si las losas estuvieran enterradas ahí debajo de esa capa de zahorras que alguien ha quitado, ¿verdad? Estaríamos hablando de que las losas eran la cimentación del camino y no la capa de rodadura. Pero es que yo no puedo asegurar que estén ahí debajo, porque no se ven, y a mí no me consta que haya ningún estudio de qué había en esta época debajo de la zona de tierra de la Vía Apia. Este dibujo es muy curioso y os lo quiero traer para que veáis cómo, pues a finales del siglo XVIII, se dibujaba cómo estaba la Vía Apia, completamente destruidos los monumentos funerarios, etcétera, y en el pavimento no había losas, y cómo debería quedar restaurada con sus monumentos reconstruidos y con losas. Es decir, ya finales del Renacimiento, Ilustración, el enlosado estaba tan metido en las mentes de los eruditos que no concebían una vía romana sin losas, cuando ninguna vía romana en ninguna parte del imperio, ni en Francia, ni en España, ni en el resto de Italia, ni en Turquía, ni en ningún sitio, tiene losas en superficie, a excepción de las travesías de las ciudades y de los tramos con tratamiento urbano, a veces muy cortitos, saliendo de la ciudad mientras más o menos duraba el cementerio. Más fotos de la Vía Apia. ¿No veis losas? Las losas se ven ahora, pero no se veían hace un siglo. Y aquí tenéis una última que os voy a mostrar ya de la Vía Apia, donde veis todo el embordillado, que averíguate de qué época es. Un trocito de losas ahí de 10-12 metros, justo delante de ese coche antiquísimo, es una foto de 1900 y poco, y el resto no tiene losas. Esta es la vista que tiene hoy la Vía Apia. Apenas se conservan originales los bordillos, apenas. El resto son todo adoquines modernos del siglo XX. Y esto es lo que todo el mundo parece que sigue esperando que tenía que ser la Vía Apia y todas las calzadas romanas. De hecho, esto es lo que está en internet, de ahí lo he cogido yo. Gente a caballo, ni siquiera con carros, porque los pobres no tenían carros. Ya sabéis, eran rompiendo los cascos de los caballos, porque no se usaba la herradura. La herradura se empieza a usar en plena época medieval, en el siglo XI y XII. Así lo atestigua la arqueología, precisamente. Y por supuesto un legionario. Parece que el 100% de la población era legionaria en época romana. Bueno, y aquí veis un camino enlosado, que probablemente sea original, porque yo ya no lo sé. No es la Vía Apia, está en Italia. Es la salida de una ciudad, la ciudad de Sessaurunca. Pero es que es justo recién salido de Sessaurunca. Ahí veis un mausoleo, una tumba. Sessaurunca está al fondo, ahí ves la primera casa. Y esto es el camino justo a la salida de la ciudad. ¿Son originales estas losas? ¿Son de la época romana? Pues mirad, no tienen desgaste de carros. Así que ya empiezo a dudar de todo. Porque 2000 años que no haya pasado ni un solo carro por ahí. Así es como acaba, porque es que acaba. Yo examiné todo el camino a 200 metros del pueblo, se acaba, ahí veis las losas basálticas. Debajo no hay un gran afirmado, es más bien tierra, y se acabó, porque a continuación lo que se ve es esto, el camino por donde iba más o menos la vía romana, que está comido por la vegetación, estrechado, erosionado y por el que ya no circulan vehículos hace muchas décadas. Pero claro, no solo por esto. Lo que hemos visto antes no tiene ni una sola rodada de carro, con lo cual yo cuando veo esto digo, ¿cómo va a estar 2000 años estas losas aquí? ¿Y por dónde iban los carros volando? Tendrían que pisar por algún lado. Toda Pompeya está llena de rodadas de carro en las calles, algunas muy profundas, que además marcan un ancho de 1,40, lo que me encuentro yo en otras ciudades romanas donde se me ha ocurrido hace unos cuantos años ir midiendo el ancho.
En todo caso, esta, que sí que tiene algún desgaste de huella de carros, es Pompeya, y es ya fuera, extramuros, y esos son ya monumentos funerarios. Pero esto dura 200 metros. Después de 200 metros se acabó la losa. No hay ni rastro de las losas. Empieza la carretera por la que se supone que iban los vehículos en época romana. La evolución del firme, de un camino, es algo que no es fácil de leer para el profano. Los caminos sufren muchísimo por el agua, por el tráfico, por el tránsito. Hay que mantenerlos constantemente. En la antigüedad, ahora y siempre. Lo que estamos viendo es lo último que se puso y se arregló en el camino en cuestión. Y a veces es romano, claramente, porque no puede ser de otra época, y a veces es de cualquier época que o desconocemos o incluso está documentado como muy reciente. Bueno, pues nada más, amigos. Espero no haberos confundido mucho con esta disertación sobre la pavimentación de los caminos antiguos. Espero no haber molestado a nadie, porque evidentemente sobre esto, como otras muchas cosas de las que trato, hay ríos de tinta que hablan, incluso tesis doctorales también, de vías romanas, de no sé qué, de no sé cuánto, de las calzadas, de los enlosados, de los lastricatos en Italia, de los empedrados de para aquí, de para allá, pero es una disciplina mucho más complicada de lo que en un principio pudiera parecer, ¿verdad? Bueno, en definitiva, que espero que os haya gustado. Hasta otra vez.